¿Qué onda a todos los seguidores del canal? Como comenté, a partir de ahora, cada cierto miércoles publicaré un capítulo nuevo de esta historia para tener algo de variedad. Los capítulos estarán disponibles en un horario más temprano, aunque debo admitir que hoy me he retrasado un poco. Durante un tiempo, he estado trabajando en diversas historias y guiones. Quería darles algo original con mi redacción. Luego de crear un par de guiones, decidí centrarme más en el universo Dragon Ball. Espero que les guste tanto como a mí me gusta hacerla. Les agradezco la paciencia que me tienen y su apoyo continuo al canal. En fin, sin más relleno, los dejo con el video. Bardock yacía herido, su cuerpo exhibía las marcas de una feroz batalla. La sangre fluía de su brazo malherido y también se deslizaba por la comisura de sus labios entreabiertos. Su icónica armadura había sido destrozada, dejándola en harapos y escombros, pero aún conservaba una pequeña porción intacta en la parte inferior. No lo entiendo. Según los registros, en este planeta no se suponía que hubiera seres inteligentes habitándolo. Bardock se cuestionó en silencio, mientras apretaba sus manos. La única explicación plausible para ese error en los datos era que alguien lo había saboteado deliberadamente. Su mirada se posó en los cuerpos inmóviles de sus leales compañeros, quienes habían luchado junto a él en innumerables batallas. Ahora reposaban sin vida debido a un estúpido error. «Has terminado de jugar, simio despreciable». Aquel ser con quien había estado peleando, planteó su pregunta con una mirada serena y un tono soberbio. Bardock, lleno de rabia e impotencia, apretó sus puños con fuerza, incapaz de contenerse, un grito de ira escapó de sus labios. «Me aburres, insignificante gusano». En un estallido de velocidad, el ser se materializó frente a aquel con una mueca de desprecio, agarró su frente y lo golpeó violentamente contra el suelo. Bardock escupió sangre, dejando caer sus brazos. Sabía que no podía continuar con la pelea. Ni siquiera con todo su escuadrón reunido habían logrado hacerle daño a ese individuo, mucho menos él solo podría hacerlo. «No mereces ni siquiera morir a manos mías». El ser susurró, con una superioridad abrumadora aún presente en su actitud. El dedo índice de aquel ser se rodeó de una intensa energía, mientras trazaba una marca en la mejilla del guerrero. Dejando una marca ardiente y simbólica, como un recordatorio de su superioridad y victoria. «Hasta el último de tus días, llevarás esta marca como recordatorio de nuestro encuentro», susurró el ser con voz satisfecha. «El rey Dabura posiblemente estará buscándome, así que debo retirarme. Ha sido un placer cruzar caminos contigo», concluyó con un tono burlón, antes de desaparecer en un destello de energía. Bardock yacía en el suelo, jadeando agitadamente, sintiendo la marca ardiente en su mejilla. «Debo regresar al planeta. Si continúo así, podría perder la vida». Bardock murmuró entre dientes, arrastrándose penosamente por el suelo hacia su nave, plenamente consciente de que necesitaba urgentemente recuperarse. Al llegar a su nave, apenas consciente, aquel presionó con dificultad un par de botones, sin lograr distinguirlos claramente, antes de que la puerta se cerrara y la nave se elevara en el cielo del planeta, desapareciendo en un destello fugaz. Bardock, finalmente sucumbiendo al agotamiento y al dolor, cayó en un estado de inconsciencia, mientras la nave continuaba su viaje por el vasto cosmos. Bardock, sin darse cuenta, cometió un pequeño error al introducir una de las coordenadas en la nave. Ese mínimo desliz cambió por completo el destino de su viaje, llevándolo hacia un rumbo desconocido y alejándolo de su plan original. En el planeta Tierra, en un pequeño poblado, bajo los cálidos rayos del sol, se podía observar a un grupo de agricultores dedicados a su labor. Aquellos con esfuerzo y dedicación, cultivaban la tierra, plantando semillas y cuidando de sus cultivos con manos curtidas. En ese preciso instante, un estruendo ensordecedor resonó en el cielo. Una mujer, con el sudor en su frente, detuvo sus quehaceres y alzó la vista hacia el firmamento, al igual que el resto de las personas presentes en el poblado. Todos observaron asombrados, cómo una nave espacial atravesaba la atmósfera, dejando a su paso una estela de luces y sombras. El pueblo entero quedó en silencio, maravillado y expectante ante este inusual visitante del espacio.
La nave espacial descendió abruptamente, envuelta en una estela de fuego, impactando en el bosque más cercano al poblado. Bajo el impacto, el suelo se sacudió, provocando una oleada de asombro y temor entre los habitantes. Todos los presentes permanecían inmóviles, atrapados en un estado de conmoción e incredulidad. Las miradas se fijaban en el lugar donde la nave se había estrellado, sin saber cómo reaccionar ante ese extraño visitante del espacio que había irrumpido en su pacífico poblado. El silencio se apoderó del lugar, solo interrumpido por los murmullos y susurros de los habitantes, quienes intercambiaban miradas llenas de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Con valentía, un grupo de habitantes se unió, equipados con armas improvisadas para protegerse, se acercaron al lugar del impacto adentrándose en el bosque. Sus pasos resonaban en medio del silencio, el sonido de ramas crujientes y hojas pisoteadas los guió hacia el epicentro del suceso. Finalmente, se encontraron frente a un gran cráter que se había formado como resultado del impacto de la nave. Su tamaño imponente y la humareda que emanaba de su interior, haría que el grupo se detenga, asombrado por la magnitud del acontecimiento. Todos se miraron entre sí, sintiendo una mezcla de curiosidad, preocupación y confusión, mientras decidían cómo proceder. En medio de la tensión, el grupo escuchó el sonido de algo abrirse, lo que los alertó de inmediato. Rápidamente, adoptaron una postura defensiva, preparados para cualquier amenaza. Desde el humo que aún se disipaba, una silueta emergió gradualmente, hasta revelar la figura de un hombre desconocido, visiblemente herido y con grandes heridas abiertas. Las miradas se dirigieron hacia él, mezclando cautela y compasión por su estado. Sus ropas estaban rasgadas y chamuscadas, y su rostro mostraba el cansancio y dolor. El grupo, aunque alerta, se aproximó con cautela al hombre herido, buscando comprender su situación. Bardock los observó con confusión, preguntándose internamente dónde se encontraba y cómo había llegado allí. Antes de que pudiera articular su pregunta, una súbita oscuridad nubló sus ojos y sin poder sostenerse, cayó inconsciente a los pies del grupo de personas. La perplejidad y la preocupación se apoderaron de los presentes al presenciar el estado del enigmático hombre herido que había surgido de la nada en su tranquilo pueblo. Sus rostros reflejaban un abanico de emociones, desde la curiosidad hasta la inquietud e incluso compasión. Susurros llenaron el aire, las personas debatían qué hacer con él. Al final, decidieron llevar al guerrero inconsciente a un lugar seguro y proveerle de los cuidados y atención médica que necesitaba. Los días transcurrían sin que el guerrero despertara. A pesar de los cuidados y la atención dedicada, su estado de inconsciencia persistía. No eran todos, pero los habitantes del pueblo más interesados, se turnaban para vigilar su descanso, buscando cualquier señal de mejoría en su estado. Los rumores sobre la misteriosa llegada del guerrero se extendieron por la comunidad, generando especulaciones y teorías sobre su identidad. En una noche oscura, un grupo de bandidos atacó el pueblo, sembrando el terror y la destrucción. Ellos incendiaron cabañas, hirieron a muchos habitantes y dejaron un rastro de violencia a su paso. Lo que buscaban, era el cuerpo de aquel enigmático ser llegado de las estrellas del cual tanto se hablaba. En el mercado negro, una gran suma de dinero se ofrecía por cualquier objeto o ser proveniente de fuera de este mundo. El pueblo se sumió en un estado de desesperación, ante la fuerza de los criminales. A pesar de que se habían formado pequeños grupos de resistencia, dispuestos a defender su hogar, se enfrentaban a una abrumadora desventaja numérica y de recursos. En medio del caos y la desesperación, una voz resonó en el aire, deteniendo a todos en seco. El pueblo quedó sumido en un silencio repentino, mientras todos giraban sus miradas hacia el techo de una cabaña. Allí, se encontraba un ser con un peinado peculiar, observándolos con expresión fría. Bardock, con su mirada recorrió a cada uno de los presentes, captando el grito desesperado de una chica que provenía de un rincón. Su atención se centró allí, observando cómo la chica, tirada en el suelo, extendía su mano hacia uno de los bandidos, quien estaba apuntándole con un arma, listo para disparar.
En un estallido de velocidad sobrenatural, lanzó una fuerte patada directamente al cuello del hombre que la amenazaba. Aquel no tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera para ver quién le había atacado. El impacto fue devastador, rompiendo el cuello del hombre de manera instantánea. El cuerpo del agresor salió disparado con fuerza desmedida, chocando violentamente contra una de las paredes cercanas y haciéndola añicos en el proceso. La escena dejó a todos los bandidos en un estado de asombro y temor. El poder y la velocidad demostrados por aquel ser era abrumador. Bardock, con una mirada apática, se aseguró de que la chica en el suelo estuviera a salvo. Los demás aldeanos observaron con sorpresa, ya que reconocían al ser que habían estado cuidando. La chica, todavía temblorosa, lo miraba con atención, sintiendo una mezcla de gratitud y una sensación inexplicable. Era como si una conexión sutil se hubiera establecido entre ellos, ante la acción salvadora de aquel guerrero. El líder de los bandidos, lleno de ira, exclamó con voz fuerte que debían atacar a ese fenómeno. Sus palabras resonaron en el aire. Los bandidos, aunque intimidados por el poder que habían presenciado, se dejaron llevar por la furia y el deseo de venganza. Avanzaron hacia el ser, armados y dispuestos a enfrentarlo con todas sus fuerzas. Bardock esbozó una media sonrisa, antes de desaparecer de la vista de aquellos que lo rodeaban. En tan solo segundos, había acabado con la amenaza que se cernía sobre las vidas de las personas que lo habían ayudado. Aunque no tenía la costumbre de ayudar a otras razas, él veía esto como la forma de saldar su deuda con ellos. Las personas del pueblo comenzaban a vitorear y celebrar la victoria sobre los bandidos. Bardock, con una expresión apática, levantó su mano para detener su efusividad. El silencio cayó sobre la multitud, mientras todos miraban sorprendidos al enigmático guerrero. No busco que me ovacionen por un simple capricho mío. Bardock alzó la voz, captando la atención de todos en el pueblo. Luego de dirigir sus palabras hacia ellos, giró su mirada hacia el bosque que se extendía más allá de las fronteras del pueblo. Si los he ayudado, ha sido para saldar mi deuda con ustedes. Aunque he estado inconsciente, sé que me han brindado su protección. El pueblo escuchaba atentamente, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y gratitud ante las palabras de aquel. Bardock, levitando en el aire, se alejó de la multitud en dirección al bosque. Un silencio expectante se apoderó del pueblo, todos seguían con la mirada al enigmático guerrero, que se alejaba. La chica que había sido salvada por aquel, no pudo apartar la mirada de su figura ascendiendo en el cielo. Con determinación en sus ojos, la chica tomó una decisión. Se adentraría en el bosque, siguiendo los pasos del guerrero, dispuesta a agradecerle personalmente por haberla salvado.